Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, en Entrevista Venevisión le damos de inmediato la bienvenida a Felipe Mujica, secretario general del MAS, Movimiento al Socialismo. Bienvenido. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? La Mesa de Unidad Democrática tuvo una reunión antier. Dijeron que van a fijar ya un reglamento, que se mantiene la figura del secretario ejecutivo, pero que va a estar supeditado a la junta directiva de la Mesa de la Unidad. También dijeron que van a conformar un consejo asesor. ¿Cómo ve el MAS estas decisiones que están tomando también los 27 partidos que la integran? También dijeron que el grupo de los 7 desaparecía. Mira, eso de la mesa nosotros lo hemos referido de distintas maneras, ¿no? La primera cosa que te quiero señalar para que no haya confusión, porque siempre se presenta, es que el MAS no está en la mesa. El MAS se separó de la mesa desde el mes de agosto en medio de un debate donde le señalamos 3 aspectos que desde nuestro punto de vista venían siendo recurrentes en una conducta equivocada de la mesa y de quienes se agrupan allí. En aquel momento le señalamos que era un error pretender convertir en un plebiscito la elección municipal en relación a lo que ocurrió en abril. Eso se lo dijimos en ese momento, se lo dijimos en octubre, en noviembre, y simplemente lo que ellos decidieron fue matar al mensajero diciendo que el MAS lo que tenía era una alianza con el gobierno y no escuchar lo que le estábamos diciendo. La vida, que es más rica que todo eso, en diciembre demostró que lo que el MAS había dicho era cierto. La torpeza de haber convertido eso en un plebiscito trajo como consecuencia que una diferencia de 200.000 votos de abril se transformó en diciembre en una diferencia de 1.200.000 votos a favor del gobierno. Le dijimos también, esto tiene que ser una dirección política, esto no puede ser un espacio para estar repartiendo cargos de manera permanente como se le ocurra y en medio de una situación claramente negativa, porque es un reparto donde el usufructo indebido de una parte de los partidos en relación al tema de la unidad era verdaderamente un abuso. Y la tercera cosa que le dijimos históricamente, miren, nosotros no le estamos hablando a la otra parte del país, nosotros nos estamos comportando de la misma manera que se comporta el gobierno. Tú escuchas a Maduro, y Maduro ¿a quién le habla? Le habla al 30% que él considera que debe hablarle, el resto del país no existe. Bueno, exactamente eso ocurre en el campo de la MUC. La MUC le habla solamente a los sectores. Y tú ves, por ejemplo, la información que dan. Ahora en vez de votar 7, votan 17 o 27. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pueden votar los que sean, mientras no haya política, mientras no haya rectificación, mientras no haya reconocimiento de los errores, mientras no incurran o mientras sigan incurriendo en la idea de que el esquema de la polarización puede favorecer, cuando resulta que la polarización es lo peor que nos puede estar pasando en este momento como sociedad. Bueno, la MUC no avanzará. Nosotros, por supuesto, que tampoco tenemos nada que ver con el gobierno, porque tampoco la gente se confunda, porque la gente cree que aquí no hay espacio, sino la MUC o el gobierno. Resulta que aquí hay un espacio muy amplio, cada vez más amplio, donde hay venezolanos que no nos gusta el gobierno y que tampoco nos gusta la MUC. Y ese pedazo está reconocido ampliamente en todos los estudios de opinión pública, que cada vez es más amplio. Aquí hay un pedazo del país que cree que no tenemos por qué escoger necesariamente entre 2 opciones. Aquí se pueden constituir otras opciones y se pueden constituir otras oportunidades. Nosotros le deseamos la mejor de la suerte a la MUC, ojalá rectifiquen de verdad, ojalá la principal rectificación que produzca la MUC es que se convierta en una dirección política y que pueda comprender que lo que está planteado en Venezuela no lo puede resolver solo ni la minoría que es el gobierno, ni la minoría que representa la MUC, sino que está planteado que lo que tengamos que resolver, la manera en que haya que sacar el país del atolladero en que está metido, tenemos que hacerlo entre todos. El gobierno ha dicho que le ha declarado la guerra al contrabando. Para eso está utilizando diversos métodos, entre ellos el sistema biométrico ya anunciado en reiteradas oportunidades. Ahora dice el presidente Maduro que es voluntario para aquellos empresarios que deseen implementarlo. ¿Usted cree que el sistema biométrico es la solución? Yo creo que el gobierno tiene un problema cada vez que se refiere a una situación de esa, ¿no? Yo no sé si es porque el componente cívico-militar ahora es un componente militar-cívico, pero cada vez que vamos a una situación, el gobierno lo que hace es declarar la guerra a lo que tiene enfrente. Resulta que la situación que está planteada con todo eso del sistema biométrico es que eso es una consecuencia directa. Creo que todos los sectores de la sociedad venezolana lo han dicho ya, incluidos sectores del oficialismo que se lo han dicho al gobierno. Es una consecuencia directa de una mala política económica. El tema del contrabando, el tema del bachaqueo, el tema de todo lo que está pasando con el mercado negro que se ha generado en Venezuela, es producto de
una forma en que se ha administrado la economía, donde a grandes rasgos tú puedes decir, aquí se gastó más de lo que se tenía, cualquiera que lo haga inevitablemente termina en donde terminó Venezuela, aquí se acabó el aparato productivo, aquí lo que hay es una economía de puertos y una economía de puertos sometida a lo que implica el control de las divisas por parte del gobierno. Nadie puede declarar la guerra económica al gobierno porque el gobierno es el dueño de los dólares y aquí nadie tiene dólares suficientes para pretender confrontar con el gobierno. Ahora, el gobierno no puede pretender ahora, después de tener toda esta situación, imputarle a los ciudadanos venezolanos la responsabilidad sobre un hecho que es solamente imputable a los errores que ha cometido el gobierno. Por eso el rechazo que se ha venido generando en relación a la decisión de la tarjeta, de la captahuella o del mecanismo biométrico, ha sido masivo. Por donde tú pasas, en las colas que tú puedas pararte a conversar con la gente, en todos los escenarios, sectores oficialistas, sectores no oficialistas, sectores opositores, el rechazo es masivo. Y si deciden implementarla, porque es bueno también que aquí tomemos en cuenta que estamos en presencia de un presidente que, como se lo dijo alguien estos días, su principal adversario es él mismo, porque no decide, porque está preso de un conjunto de circunstancias internas y porque solamente le habla a un pedazo del país. Si eso el presidente Maduro insiste en implementarlo, va a cometer una gravísima equivocación. Ya comenzó en el mismo tono. Primero dijo que iba a implementar el sistema biométrico, después dijo que bueno, que la cosa era por parte, que ahora la cosa era voluntaria. Total que en este momento nadie sabe exactamente de qué se está hablando. Lo mejor que debería hacer el presidente es convocar a la sociedad venezolana y decirle, mire señores, tenemos este problema. Y este problema tiene estas características. Nosotros nos hemos equivocado aquí, aquí y aquí. Y estamos dispuestos a reconocer nuestras equivocaciones. Pero necesitamos la contribución del resto del país. Pero eso no está en la cabeza ni de Maduro, ni está en la cabeza del resto del saco de gato, que es el oficialismo, porque ellos lo que están pendientes de ver de qué manera preservan los espacios políticos que tienen y de qué manera preservan el control del poder. Ojalá el gobierno no cometa esa gravísima equivocación de seguir perseverando en ese esquema. Hay quienes dicen también, eso es una nueva provocación del gobierno, para que se vuelva a crear un esquema de violencia, y entonces el esquema de violencia le sirva de pretexto para ya repetir la historia que conocemos. Entonces inventar que es una guerra económica, que es un golpe de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre esto hay que tratar de ser lo más inteligente posible, tratar de ubicar exactamente de qué se trata, y estar pendiente de cuáles son las decisiones del gobierno, pero el gobierno perfectamente puede mañana decir que eso era un experimento, que eso lo estaban probando, que decidieron que no era conveniente, que lo van a discutir para el año que viene, como lo hizo, por ejemplo, con lo del aumento de la gasolina, que dijo, bueno, yo no estoy pendiente de eso puede ser mañana, puede ser dentro de 6 meses o puede ser dentro de 10 años. Perfectamente Maduro nos puede producir una declaración de ese tipo en cualquier momento. Bien, muchísimas gracias por su visita en Entrevista de Univisión. Amigos, conversamos con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Quedamos con Gualesca para la despedida.